Para... Bueno, ¿qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Bueno, como les decía, estamos en esta segunda parte del ciclo Conversemos en Familia. Hoy nos encuentra ante el desafío de responder la pregunta ¿cómo nos desinformamos? Nos acompaña Lucía Feinboim, ella es directora de la ONG Faro Digital, quien ha dictado talleres en la escuela sobre diferentes temas relacionados con el uso responsable de las herramientas digitales y quien, para empezar, nos gustaría preguntarle, ¿por qué hace ya tantos años, pero sobre todo en esta época en particular, hablamos de fake news y desinformación? Bueno, primero gracias por la invitación. Estamos muy contentos desde Faro de ser parte no solo de este momento, sino de ya ser una alianza, me parece, con Horta hace algunos años. La verdad es que nos pone muy contentos trabajar con ustedes, con los chicos en el vivo, y ahora adaptándonos también a esta circunstancia de poder también acompañar a distancia, también a las familias. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Y para no perder mucho más tiempo y responder a la pregunta, en realidad, cuando hablamos de desinformación y de fake news, hablamos de un fenómeno que no es propio de Internet, como la mayoría de los fenómenos que nosotros desde Faro trabajamos, los riesgos, las tensiones digitales, suelen nacer antes y nacen a partir de relaciones humanas, de cuestiones sociales, que obviamente se ven reflejadas y potenciadas en Internet. En este caso específicamente, hay muchos antecedentes históricos de lo que es la fake news o la desinformación en términos generales, que está bueno distinguir, que no es lo mismo. A muchas veces hablamos de fake news porque nos resulta sencillo, hablamos de noticias falsas porque nos resulta claro el mensaje, pero lo cierto es que hay que entender que en el trasfondo hay un concepto un poco más profundo y más abarcativo, y que no tiene que ver solamente con noticias exageradamente falsas, sino con un fenómeno que hace referencia a cómo como ciudadanos nos estamos informando, cómo podemos acceder a información seria, de confianza, y sobre todo cómo nosotros podemos ser activos en la búsqueda de esa información para entender y quedarnos con la seguridad de que estamos haciendo el mayor esfuerzo posible a la hora de acceder a un tema y de investigar, ¿no? Y en este momento de coronavirus, de pandemia, de angustia, la información cobra un papel fundamental y tener herramientas para discernir es clave. ¿Por qué se dice, por ejemplo, en algunos lugares que la desinformación y este fenómeno daña tanto como la pandemia en sí? ¿Por qué pensás que se dice eso? Se habla mucho de eso y yo creo que tiene un poco de realidad. Obviamente no podemos mezclar lo que es salud con otros temas, estamos todos preocupados por la salud y es súper importante poner el foco ahí, pero sí es cierto que hay muchos factores. Por un lado estamos todos estresados, angustiados, preocupados, constantemente interesados en saber, por un lado, si llega la vacuna, si hay un remedio, cuándo termina la cuarentena, y todo eso lo saciamos con información. Si esa información no procede de un lugar confiable, no procede de científicos, no viene de un sitio que venga trabajando estas temáticas, podemos caer en una trampa de angustiarnos de más, de difundir información que no es tal y de propagar mensajes que incluso pueden ir en contra de lo que buscamos, que es la cura, que es estar tranquilos, que es terminar con la cuarentena. Hay información falsa que es muy dañina. Entonces, a veces uno dice, bueno, es un chiste, alguien se levantó, hizo una fake news. Hay que tomarlo como algo serio que realmente tiene consecuencias tangibles y que por eso, hoy por hoy, en este contexto donde estamos tan sedientos de información y estamos tan alertas, estamos necesitando todo el tiempo que se nos respondan estas preguntas, que muchas no tienen todavía respuestas, estamos mucho más vulnerables y permeables de comernos el buzón, ¿no? En criollo. Ok, para los que están ingresando ahora, estamos conversando con Lucía Feinbaum, directora pedagógica de la ONG Faro Digital. Nos está contando un poco sobre desinformación y fake news. Nos preguntamos, ¿existen diferentes tipos de desinformación y de fake news? Sí, en realidad está buena la pregunta porque cuando uno habla de fake news sabemos que esto que yo decía es un término que nos queda cómodo, ¿no? Obviamente es la traducción, podemos traducirlo del inglés, que son noticias falsas, pero lo cierto es que el fenómeno, como yo decía, es más profundo. Nos desinformamos. ¿Y cuándo nos desinformamos? Obviamente, con una fake news nos desinformamos, es una noticia falsa, claramente estamos leyendo algo que no es real y que seguramente nos crea una sensación de realidad que no es la correcta. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una nota o una noticia que es de humor político o es una sátira, y no contamos con los elementos suficientes para distinguir que esa noticia en realidad es una sátira, nos estamos desinformando. Hay muchos diarios, muchos periódicos que tienen
tienen columnas de opinión que son digamos, con un contrato de lectura que en realidad es humor, es sátira, y a veces no lo sabemos o no leemos hasta al final y nos quedamos con la sensación de haber leído una noticia que en realidad no es tal. O a veces cuando, por ejemplo, vemos una revista que no sabemos que tiene un tinte de humor y creemos el titular. Bueno, la sátira, el humor, muchas veces nos puede desinformar cuando nosotros no contamos con los elementos suficientes para distinguir ese tipo de noticia de lo que es una noticia que no es de humor. Después otro tipo de desinformación es, por ejemplo, cuando el titular es exagerado. Yo puedo decir, yo leo la noticia completa y no es una fake news, no hay mentira. Ahora, se sabe, y esto es súper importante entenderlo cuando hablamos de desinformación, que la base está en cómo nosotros nos comportamos como usuarios que consumimos noticias e información en general. Estamos muy estudiados. Hoy por hoy estamos muy targetizados, como se dice, ¿no? Nos están todo el tiempo olfateando y viendo cómo nos informamos. Y una de las grandes cuestiones que se sabe, y que calculo que muchos de los que estamos acá compartiendo este momento podemos coincidir, es que en general nos informamos a partir de los titulares y que no solemos profundizar. Muy pocas veces leemos las notas completas. Llegar al final de una nota es casi un milagro, sobre todo si la nota es larga. Entonces, leemos el titular puede ser sumamente exagerado, la noticia no es falsa, tiene, digamos, tiene un reflejo de la realidad, pero como nos quedamos con el titular exagerado, la empezamos a reproducir. Y nos estamos desinformando, y si la reproducimos, desinformamos a otros. Lo mismo con las imágenes, a veces la noticia no es 100% falsa, de hecho puede ser incluso bastante fiable, verdadera, pero con una imagen que no responde a este contexto, que quizás ni siquiera es una imagen falsa, puede ser una imagen de otro año, de otro país, verdadera, pero de otro momento, y nos desinformamos, ¿no? Cuando no se citan las fuentes, cuando no hay coherencia entre la información y la fuente, ¿no? Yo puedo leer una noticia que no es del todo falsa, pero que dice, un estudio en la universidad asegura que, bueno, si no está citada la universidad, etcétera, son formas de desinformarnos y que hay que estar muy alertas. Y obviamente la forma más común es la clásica fake news, que es 100% falsa. Pero ojo, porque una vez dice, bueno, como no es 100% falsa, me quedo tranquilo que es verdadera. Muchas veces no es una fake news e igual me estoy desinformando. Entiendo, sabes que ya empiezan obviamente a llegar comentarios y preguntas de los que nos están viendo. Parte de lo que preguntan me parece que tiene que ver justamente con esto que estás mencionando y es cómo podemos hacer para detectarlas, qué metodologías podemos empezar a utilizar eh, justamente para no equivocar lo que a veces pueden llegar a ser opiniones periodísticas con información, ¿verdad? Total. Primero creo que un paso antes es distinguir lo que es un hecho de una opinión, ¿no? Yo soy comunicadora social y no puedo empezar a pensar que, bueno, yo sé que un hecho 100% es algo que nos machacaron mucho en la facultad, nunca existe la realidad reflejada 100%, porque siempre va a estar en juego la subjetividad de quien lo está contando. Pero una cosa es una noticia de un hecho, digamos, chocó un auto contra una pared, y otra es una noticia de opinión, donde claramente está expuesto y está digamos, no está oculto que hay una opinión marcada y que depende de la subjetividad de quien está hablando. En general, las fake news están más relacionadas a las noticias de hechos, porque está un poco más oculta esta trama de quien escribe, y ahí es más fácil que salte todo esto de la desinformación. Algunas pistas para entender un poco, bueno, cómo chequear información. Para mí una de las cosas más importantes, y sobre todo en esta era digital, donde estamos acostumbrados a discursivamente decir, bueno, estamos llenos de información, es la época de la democratización del conocimiento, que eso es muy lindo y es en parte verdad, pero lo cierto es que si uno indaga en quién realmente bucea en la información que tenemos al alcance de la mano, quién se hace propio de toda esa información, es muy poca la cantidad de personas que pasa de un link, ni hablar que pasa de una pestaña, que investiga, ¿no? Que dice, bueno, qué suerte, tengo tanta información. Entonces, para mí, un primer consejo súper importante para nosotros como adultos y también para trabajar mucho en casa los que estén con niños o con adolescentes, es hacerles preguntas a los sitios a los que entramos. Si yo estoy buscando un qué y en internet este qué me lo van a responder enseguida, tengo que incentivarlos por qué. El quién, el cómo, el cuándo, a qué sitio estoy entrando, quién me está hablando en este sitio. ¿Tiene una trayectoria? ¿Está hablando hace mucho tiempo de este tema? ¿Puedo saber quiénes son los autores o las autoras de esto que están hablando? Esta importancia, y para mí y para los docentes esto es clave también, para cualquier adulto en general, es preguntarle, hacerle preguntas a los sitios, no dar por hecho nada. Esto es un primer paso en lo que uno puede llamar como la alfabetización digital, ¿no?
estas habilidades digitales que todos necesitamos tener y que hoy por hoy son clave para poder ser más responsables a la hora sobre todo de informarnos y ni hablar de difundir información. ¿A qué te referís con habilidades digitales en general, como para expandir un poquito ese concepto? Bueno, es un término que se viene hablando mucho, el año pasado UNESCO machacó mucho en este sentido, en esta idea de, bueno, ¿qué es la ciudadanía digital? ¿No? Es algo que no es, en Faro es nuestro tema, la ciudadanía digital, que es muy abstracto, pero que tiene dos patas, y que en general el foco siempre se puso en la pata del acceso, ¿no? Bueno, necesitamos, y esto es clarísimo, que la gente tenga acceso a la conectividad y a los dispositivos. Estamos todos de acuerdo, creo que nadie podría estar en desacuerdo. Lo que plantea UNESCO y lo que muchos especialistas empiezan a hablar es qué habilidades digitales potencio, propago, incentivo en las personas que están usando estos dispositivos. Si yo doy dispositivos y las personas no le hacen preguntas a los sitios, no saben distinguir fuentes confiables de fuentes no confiables, no saben distinguir fuentes primarias de secundarias, etcétera, ese uso va a ser mucho más pobre y no van a tener tantas habilidades para informarse, para producir, para ser más libres, básicamente. Ujú. ¿Qué es lo que sucede? Es súper interesante lo que decís. Para los que están ingresando ahora, estamos nuevamente hablando con Lucía Feynman de Faro Digital, que nos está contando sobre fake news y desinformación. Me pregunto algo que nos suele suceder a todos en algún punto, pero que de a poco estamos aprendiendo a controlar, y es cómo juega esto del factor emocional, ¿no? En que se difunda toda esta clase de información. Es clave. De nuevo, retomo esto que decía yo antes, de que somos como, en un punto estamos muy estudiados y todo el tiempo estamos analizados en nuestros comportamientos en general y sobre todo digitales. Y una de las cosas que se sabe es que nos movemos por las emociones. Y que si alguien quiere que una noticia, por el motivo que sea, tanto porque por publicidad quiere que hagamos muchos clics, como que porque quieren motivar ideológicamente una sensación de realidad, si el objetivo es que mucha gente entre y reenvíe una noticia, se sabe que eso se va a lograr si toca una fibra emotiva. Cuando a mí una noticia me toca una emoción, puede ser negativa como positiva, puede ser indignación, frustración, enojo, como alegría, emoción, nostalgia. Cuando una noticia me toca una fibra emotiva muy fuerte, yo bajo la guardia, chequeo menos y tengo más necesidad casi impulsiva de reenviar esa información. Pero bajo la guardia, porque me toca esa fibra emotiva, y esto se alimenta mucho de otro factor que es súper importante en la desinformación, en las fake news, que es el sesgo de confirmación, que es como el Ujú. mejor amigo de este factor emotivo a la hora del éxito de la desinformación y de las fake news. El sesgo de confirmación es algo que se viene trabajando mucho en neurociencia, que es un fenómeno que está muy estudiado, que tenemos los seres humanos en general, y que tiene que ver con esta necesidad casi innata de confirmar nuestras opiniones, nuestras posiciones, nuestra ideología y lo que solemos afirmar diariamente. Hay como un chip, hablando mal y pronto, en nosotros, en nuestro cerebro, que busca, sin que nos demos cuenta, información que reconfirma nuestras más fuertes convicciones. Y ese mismo chip lo que hace es dejar de lado aquella información que va en contra de eso que sostenemos. Las noticias falsas, la desinformación lo sabe. Entonces mezcla en un cóctel lo emotivo con el sesgo de confirmación y es exitoso siempre. Si yo veo una noticia que confirma algo que yo vengo sosteniendo, yo te dije, viste que en tal lugar están haciendo tal cosa, y me indigna o me emociona, seguramente la quiera reenviar, me esté mordiendo los dientes para no reenviarla, y no me va a importar mucho, incluso quizás inconscientemente o sin confesarlo, casi que no me va a importar si es verdadera o falsa, porque lo que yo quiero es tener razón y reenviar esta información. Estos son procesos que van como muy atrás, ¿no? No están en el front nuestro, no estamos todo el tiempo sabiéndolos. Pero si nosotros tuviésemos que ser 100% sinceros, eso no sé si alguna vez les pasó, pero alguien nos reenvía información, yo digo, no, pero mira que me fijé, bueno, igual no importa, es así, ¿no? Como esta necesidad que tenemos de valernos de la información solamente para tener razón. Ahí bajamos la guardia y solemos reproducir desinformación que es muy grave. Me parece que vas dejando entrever algo que quizá no se termina de leer, con lo cual me parece que sería importante ampliar un poco, que tiene que ver con el rol de cada uno de nosotros, ¿no? En todo este fenómeno de la desinformación, digamos. La fake news, alguien la arma, pero después cobra fuerza en base a lo que hacemos las personas, ¿no? ¿Qué te parece sobre eso? Totalmente. ¿Cómo?
No existiría el fenómeno en sí si no tuviésemos todos la responsabilidad a la hora de difundir información falsa. Obviamente hay distintos grados de responsabilidades, ni hablar cuando hablamos de medios de comunicación que desinforman, o referentes o influencers, personas con otro peso en nuestra sociedad que tienen otra responsabilidad. Pero después hay una cadena de responsabilidades que hay que tener en cuenta y que también hay que animarse a poder decir que uno descree o que tiene ganas de investigar, que no parezca como que aburrido o bueno, sos un botón porque querés ver esta información si es verdadera o no. Poder darle un lugar positivo a esta posición de chequeo, de bueno, espera, no me hace ruido lo que me estás mandando, me mandás la nota completa, así veo. Hay que incentivar esto, ¿no? No tener vergüenza, al contrario, que sea un gesto valorado. Me parece, aporto ahí sobre algo que yo quizá que también conozco un poco, que tiene que ver con el rol de las empresas de tecnología en todo esto también, que es un factor también determinante. Mucho de lo que es la desinformación y las fake news se veía potenciado por la facilidad, ¿no?, de transmitir en los medios digitales toda esta desinformación. Particularmente ahora algunas empresas están evitando que se hagan reenvíos masivos, están avisando, por ejemplo, cuando se ven posteos sobre el COVID, publican arriba de todo para que sea visible cuál es el link oficial del gobierno, de la información real, que es la que tiene que mirarse para poder acceder a información verídica y por lo menos ya verificada por alguien, ¿correcto? Siguen llegando un montón de preguntas, me gustaría poner alguna para que puedas también contestarle, están todos mirándonos y tienen, bueno, nada, mucho que aportar, obviamente, esto es algo que eh, mencionaban por ahí, el tema de, vos mencionabas las emociones, bueno, justamente estamos en una época con muchísimas emociones, ¿no?, a flor de piel, entonces todo esto nos vemos, eh, digamos, sesgados a la hora de compartir o no compartir. ¿Qué pasa con los medios de información que hoy incluso no están, si querés, hablando de un montón de otras cosas y hablan exclusivamente del problema del COVID-19? ¿Eso sería parte también de la desinformación sobre otros temas y otros aspectos? Creo que es la otra cara de la moneda, que es la sobreinformación también, ¿no? Y a veces cuando uno está sobreinformado, le cuesta discernir también, ¿no?, la calidad de la información. Me parece que está bueno reducir no solo la cantidad, sino los momentos y la calidad y elegir a las personas referentes. Hoy por hoy, si bien es un escenario mucho más complejo, realmente es más fácil acceder y distinguir qué personas o qué entidades tienen la capacidad para dar información seria, ¿no? Obviamente hay organismos especializados en salud, hay personas, digamos, investigadores que tienen mucha trayectoria en estos temas, y quizás es bueno también no sobreinformar, no saturar nuestro cerebro de información que ya no sabemos dónde leímos cada cosa, pero bueno, hacemos como un combo y lo reproducimos, y a veces generamos como mucha paranoia y estimulamos nuestra angustia, y sobre todo me parece en las casas donde hay niños o hay jóvenes, elegir qué voces que circulan en la casa, qué noticieros ponemos, en qué momento del día, a quién escuchamos. Realmente también dosificar un poco por nuestra salud mental y también porque cuando mucho escuchamos ya no sabemos a quién le creemos, quién dijo qué cosa, etcétera. Súper interesante todo lo que mencionás, la verdad es que es muy amplio y nos lleva a más y más preguntas. Eh, ¿Existe algún tipo de legislación para regular un poco esto de la desinformación y la fake news? Hay intentos, siempre con los temas de, digamos, digitales, hay intentos. Lo cierto es que es muy fino el límite con lo que es la libertad de expresión. Eh, Porque acá de vuelta hablamos de, bueno, ¿cómo puedo distinguir si es una fake news o si estoy censurando por ejemplo, un medio que en realidad hace humor político, ¿no? Entonces, siempre Sí, que, cuando uno busca legislación, siempre hay que tener en cuenta que a alguien le estamos delegando la facultad de decidir, bueno, cuándo es desinformación, cuándo es fake news, cuándo estamos ante un caso de censura previo o no. En realidad, creo que el camino más inteligente siempre es esto de potenciar habilidades, que desde la escuela, como hacemos en ORT o como en un montón de instituciones, se potencia esta habilidad de reflexiva, de decir, bueno, a ver, cuando una noticia a mí esto me interpela, me toca la emotividad, me doy cuenta que tengo como esta necesidad casi natural de reenviarla, ¿no? Como un stop, 2 minutos y hacer como un chequeo antes de reenviar. Me parece que eso es mucho com- más importante
que otras medidas que pueden rozar la censura realmente. Como decían ahí también en un comentario, reemplazar el comparto por las dudas por el por las dudas no comparto, ¿no? Frenar un Totalmente. segundo, chequear. Total- De hecho, uno de los métodos más comunes para reenviar información puede ser WhatsApp como herramienta digital. WhatsApp hoy por hoy viene y nos marca claramente un par de flechitas, ¿no? Que nos dan cierta información a la hora de buscar metodologías de análisis, de si esa información es original o no lo es, Claro. ¿verdad? Sí, eso fue una de las últimas actualizaciones que hizo WhatsApp, avisar que es un mensaje reenviado, como una forma justamente el objetivo de WhatsApp, y esto así lo comunicó Facebook, que es la empresa dueña de WhatsApp, de trabajar en contra de las fake news y de la desinformación, porque no es lo mismo saber que un mensaje es enviado en primera mano por mi contacto o que viene reenviado ya no sé desde dónde. Claro. Entonces, es una medida porque se sabe que WhatsApp es una de las principales fuentes de desinformación. Muchas veces circulan capturas de pantalla, ni siquiera es la noticia que uno puede hacer un clic y entrar al sitio. Entonces en WhatsApp hay algunos puntos que hay que tener muy en claro, ¿no? No reenviar audios, que es imposible checar información en un audio, no sabemos de quién es la voz. Las capturas de pantalla también, ¿no? Si no podemos hacer clic e ir a nosotros, chequear esa información, no difundirla. WhatsApp hay que tener mucho cuidado porque realmente circula mucha información falsa. ¿Cómo funciona? O sea, ¿serviría la búsqueda inversa de imágenes, por ejemplo, para hacer un chequeo de cierta información? ¿Buscar la imagen en lugar de En un realidad texto en Internet? algunos puntos como para el chequeo rápido de información, sobre todo esto, ¿no? Me llega algo, poder decir, freno 2 minutos, ¿qué tengo que buscar? Primero y principal, ¿cuál es el sitio? ¿Es un sitio confiable? Y esto de cuál es el sitio, que por ahí parece obvio, sobre todo en esta época en que nos informamos a través de redes sociales, los jóvenes y los adultos, es algo que a veces pasamos de largo, porque me llega un link por WhatsApp o estoy leyendo una noticia en Twitter, entro y por ahí nunca fui hacia arriba con la vista y vi qué sitio es el que está hablando. Primero ver el sitio, ¿no? Este sitio es especialista en este tema, tiene trayectoria, quiénes son los dueños, quiénes son el equipo directivo, etcétera. Después, leo la noticia completa, ¿no? Eso es súper importante. Tiene que ver con el título. El título me enganchó. Bueno, a ver, vamos a ver la noticia, a ver si es exagerado, si es real, si es falso, etcétera. ¿Tiene fuentes? ¿Yo puedo por mi cuenta hacer este recorrido? Me dicen que hay un estudio de una universidad. ¿Yo puedo hacer clic o buscar este estudio? ¿Me da las suficientes datos para ir al estudio de la universidad y buscar esta información? La imagen, ¿me hace ruido? ¿Me resulta que por ahí no es verdadera? La arrastro a Google o al buscador que use, pongo buscar imagen y me va a aparecer la procedencia, de qué año y en qué contexto, en qué país se subió por primera vez. Entonces, son preguntas que hay que hacerle. No dice fecha, por ejemplo, mañana. Es raro que se hable así de información, tiene que ser una fecha precisa. ¿Está firmada la noticia? ¿Hay alguien que se hace cargo de esto? ¿Es un periodista con trayectoria, una periodista con trayectoria en el tema? Son preguntas que aunque sean 5 minutos, tenemos que hacernos sobre todo antes de reenviar información que vemos que es sensible, que puede tener impacto, ¿no? O sea que en el momento en que yo de repente busco alguna noticia, me fijo cuál es el origen, quién la escribió, cuál es el background de esa persona que la escribió, de ese medio, una vez que ya tengo eso y que encuentro que es verídica y que está ok, no es necesario que busque quizá el origen de cada noticia. Puedo Es tomar a importante. esa referencia ya como un referente del tema. La verdad es que está bueno también tener la posibilidad de poner en redes sociales de seguir la trayectoria de ciertos periodistas, ¿no? Si yo sigo en Twitter un periodista que me gusta cómo aborda ciertos temas y que escribe en un diario y que confío, cuanto más podamos nosotros estar atentos, chequear, investigar, mejor. Después, no tenemos tiempo, no lo podemos hacer con todos los temas, pero en los temas sensibles, en los temas que sabemos que podemos tener un impacto en los demás cuando reenviemos o en nosotros mismos al leer esta información, hacer este mínimo chequeo, ¿no? De las fuentes, del título, etcétera. Ver cómo otros medios hablan de la misma noticia, cómo lo están tratando, de qué forma, con qué información. Me parece que es ser responsable también en estos momentos a la hora de reenviar algo que a otra persona le puede impactar mucho. Hay personas con ansiedad, con factores depresivos en este momento de encierro. También pensar antes de reenviar una información. Digamos, es todo un combo que en este contexto específico también hay que tener en cuenta. Dado que esta es una charla justamente de un ciclo llamado Conversemos en Familia,
sería bueno también preguntarte, me parece, tu opinión sobre cómo afectan y la fake news, por ejemplo, en los distintos rangos etarios, en los más jóvenes y en las personas más adultas. En realidad es algo que ojalá se pudiese empezar a explicar desde muy chiquitos, ¿no? Como empezamos a ver información, esto de no le queramos todo lo que dice la tele, que nos decían a nosotros, trasladarlo también, incentivar la investigación, el hacer preguntas. Cuando los chicos son más chiquitos, sus principales fuentes de información son sus papás o sus familias sus familiares a cargo. Van creciendo y van empezando a investigar y a hacer su propia trayectoria, y está bueno en casa hablar de esto, ¿no? Mostrar, bueno, yo entro a estos sitios, comparo esta información, que se empiecen a hablar de estos temas, que nosotros podamos mostrar qué estrategias tenemos, preguntarles a ellos qué estrategias usan, quizás algunas nos viene bien, que sea un tema de debate, que no sea tema que cada uno lo use en soledad cuando buscamos información, sino que circule y que uno también pueda ponderar la opinión de los chicos y chicas. Pero claramente en los más chiquitos todavía lo más importante es la opinión y la información que traen su familia. Buenísimo. De a poco me fuiste también respondiendo otras preguntas, otra de las preguntas que apareció por ahí, que era, como adultos, ¿qué rol podemos asumir, ¿no? Para como correceptores de esta posible información falsa, para poder tomarla, chequearla y transmitirle las enseñanzas a nuestros hijos e hijas de cómo hacer para evitar caer en lo mismo. Realmente. ¿Qué pasa cuando, digamos, en esta época o ya hace tiempo, ¿no? Vivimos en una vorágine que nos acelera tanto y en realidad para chequear toda esta información también dicen, ¿qué pasa cuando mi principal problema es que no tengo tiempo de hacer todo ese chequeo? ¿Qué recomendaciones podrías hacer al respecto? Yo lo que diría es que si una información no la podemos chequear y nos resulta así como un poco sensible, primero no la reenviemos. Primero. O sea, si no tenemos tiempo de chequear, tampoco nos tenemos el tiempo para reenviarla. Y después, si es un tema que nos interese, hacernos el tiempo, digamos, no de todo, pero si yo estoy con un tema que me interesa especialmente, o que estoy preocupada, o que sé que me va a quedar dando vueltas en la cabeza, me parece que es algo súper importante, más en estos momentos. Sí, sí o sí, no reenviar algo que no chequeamos. Esto siempre. Porque la verdad es que el daño que podemos causar es muy grande. Y en términos personales, decidir en qué cosas queremos darle más tiempo de investigación, que nos interese, que nos impacte, y empezar a incorporarlo en nuestra vida como una práctica. No tarda mucho, realmente no tarda mucho. Bueno, a ver, en resumen, también como para empezar a ir cerrando, ¿cuáles son las estrategias que vos dirías podríamos adoptar para hacer cierto control justamente sobre las noticias falsas y la desinformación? Primero, Tuvieses que tener un nombrar cuatro o espíritu cinco cosas. Primero, un espíritu curioso, un espíritu de investigación. Si es un tema que a mí me importa, no solo por coronavirus, a mí me gusta la ciencia, me gusta la física, me gustan los chimentos, el deporte, lo que sea, el tema que a mí me apasione, darle el changüí de investigar un poco más. Leer las noticias completas de ese tema o que voy a reenviar o que me interesa. Leerla hasta el final, hasta el punto final. Ver si tiene relación con el título, si el título es exagerado o no, si tiene fuentes donde yo puedo seguir mi investigación, ¿no? Hacer un clic o googlear o buscar la información que están allí citando y por mi cuenta hacer mi trayecto. Después, si hay un periodista, hay alguien que se hace cargo de esa información y lo firma. También las imágenes, lo que decíamos, cómo puedo chequear una imagen, si el sitio es un sitio especializado. Para mí esta idea de hacerle preguntas, de tener un espíritu crítico con los sitios es fundamental. Tenemos demasiada información y si no empezamos a hacerle preguntas, y bueno, ¿vos por qué estás hablando de esto? ¿No? ¿Con qué título? No en el sentido de título universitario, ¿no? Hoy por hoy vemos mucha gente que habla de salud. Bueno, sigamos a periodistas que hace años vienen hablando de salud, sigamos a investigadores. Me parece que la idea es no dar por hecho nada y también desconfiar de nosotros mismos, poner este freno a ese impulso que nos dan ganas de decir, ¿viste que te dije que va a salir la vacuna mañana? No, pará, ¿de qué sitio es? ¿No? Bueno, y entre todos generar esta comunidad de que no nos dé vergüenza poner el freno, pasame el link que lo quiero chequear antes de reenviarlo, o me parece que no es tan así porque yo lo leí por acá. Comparar fuentes, es algo que también muchas veces lo extrapolamos, que también es algo que está bueno hoy por hoy para trabajar en casa y que hablamos con los docentes. Si yo le digo a un chico que investigue quién es San Martín y entra a Google, en un minuto me lo va a resolver. Si yo le pido a ese mismo chico que compare cómo 5 sitios distintos hablan de San Martín, va a ser una actividad mucho más rica. Con la información pasa lo mismo. El hecho puede ser uno. Comparemos, eso puede ser algo para trabajar en casa. Comparemos cómo 5 medios distintos, 3, 2,
hablan de esto mismo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cambió el hecho? ¿O son las miradas, son los datos que aportan? Cuanto más críticos y reflexivos seamos como usuarios, vamos a hacer un uso mucho más inteligente y nos vamos a quedar mucho más tranquilos con la información que circula. Buenísimo. La verdad es que te escucho hablar y me trae todo también recuerdos de cuando trabajamos esto en el programa Ciudadanía en la escuela, junto con los chicos y chicas de primer año y teníamos esa campaña sobre la que nos apoyábamos, que era pensemos primero, como frenar antes y Ujú. después actuar. Bueno, Lu, la verdad es que te agradecemos muchísimo el haber estado, el haber compartido todo tu conocimiento con nosotros. A todos los que nos están viendo, recuerden, esto es un ciclo para familias y nos parece importante que tengan el espacio de charla sobre temas como fake news y desinformación y encuentren con todas las recomendaciones que Lu nos hizo para encontrar los orígenes, poder chequearlos y así poder saber en qué confiamos y en qué no en las redes sociales y en Internet. Eh, Agradecemos la participación de Luis, de todos los que nos estuvieron viendo, de la comunidad de ORT en su conjunto, de ORT Rosario, de el modelo educativo de Comunidad Educativa Batesman, la Escuela Bami Marshall, el Instituto Educativo Breishit. Y por último, recuerden que este ciclo de charlas continúa, va a continuar el lunes 4 de mayo, o respondiendo la pregunta, ¿podemos hablar de ESI? Así que, bueno, de vuelta, muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí del otro lado y escuchar. Nos vemos pronto. Yo lo último que quería era decirles, Dami, que bueno, este es el Instagram de Faro, hay un montón de información también en la página para las familias que quieran encarar algún tema de este tema o de cómo cuidar a los chicos en otros aspectos de Internet, que es www.farodigital.org. Hay guías gratuitas que se pueden descargar y mismo en este Instagram, si les surgen preguntas, también estamos para eso. Cualquier duda o consulta que quieran ampliar de un tema, cuenten con nosotros, más allá de los talleres que ojalá este año podamos retomar presencialmente, que también cuenten, Ojalá nosotros que sí. sentimos parte de ORT, así que también cuenten con nosotros si surge cualquier duda al respecto. Espectacular. Muchas gracias, Lu. Gracias por todo. A todos que estuvieron por ahí, nos estamos viendo.